mes estamos saliendo allá afuera a predicar el Evangelio. Hoy es primer domingo de mes y llegamos a las 10 de la mañana y recuerden, es salir a predicar el Evangelio, aprovechar la oportunidad que tenemos de que hay allá afuera un mundo de gente que viene a comprar y viene a vender y viene a hacer muchas cosas. Entonces es un privilegio de parte del Señor que nosotros podamos participar de este ministerio y les invitamos, hermanos, pues evidentemente a que podamos reunirnos. Es mucha gente la que viene, algunos repiten cada domingo y así que tenemos muchas oportunidades de poder predicar, de poder mostrar el mensaje del Evangelio. Así que los invitamos para que cada domingo de primer mes podamos aprovechar la gente que viene. Dios nos lo trae, nos lo pone aquí al frente para que podamos predicarles. Así que cada domingo, hermanos, primer domingo de mes a las 10 de la mañana. Ahora, hermanos, también, como saben, a las 11 de la mañana iniciamos nuestra escuela dominical, pero hemos determinado que a raíz de estos trabajos que estamos haciendo, podamos ir metiéndonos más en un tema que es el evangelismo, y por eso es que hemos decidido que también estos domingos, el primer domingo de cada mes, vamos a llevar a cabo un estudio preciso de evangelismo. Entonces es lo que vamos a ver, vamos a comenzar el día de hoy. Sí, el resto de las semanas va a ser, o de los domingos, vamos a seguir viendo nuestra serie de los atributos de Dios. Y recuerden que cuando haya cena del Señor, ese día va a haber cena, no va a haber escuela dominical. Pero este domingo, como cada domingo de cada mes, primer domingo de cada mes, vamos a salir a evangelizar y cuando regresemos vamos a tratar de comentar qué es lo que pasó ahorita que salimos y poder animarnos a poder hacer esta obra. Por esa razón vamos a estudiar o vamos a iniciar el día de hoy con un estudio de evangelismo. ¿Sale? Ok. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos muchas gracias en esta mañana que nos diste la oportunidad de salir a las calles, Señor, de salir aquí afuera de la iglesia a poder mostrar el mensaje del Evangelio, Señor. Gracias te damos que nos permite salir como familia, que nos permite salir a mostrar este bello mensaje de salvación. Y te pedimos, Señor, que aquellas personas que el día de hoy nos escucharon, prestaron atención, incluso aquellas personas que fueron renuentes, aquellas personas que quizás su corazón estaba endurecido, Señor, que tú hagas esa obra, porque nosotros creemos que es una obra de tu Espíritu Santo, Señor. Habla a ellos, habla a sus corazones, Señor, que nuestras palabras, las que hayas querido usar el día de hoy, Señor, sean un instrumento útil para salvarlos. Y, Señor, te pedimos que nos ayudes y nos capacites, Señor, que nos ayudes a llevar a cabo esta obra, porque eso es lo que tú nos mandaste a hacer. Ayúdanos, Señor, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que oramos para que tú envíes obreros a la mies, Señor. Te damos gracias y te pedimos que bendigas este tiempo, Señor, que bendigas este estudio, que nos animes a hacer esta obra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar con esto. Mira, hay un proverbio, no es un proverbio bíblico. Dice, dime y lo olvidaré. Muéstrame y tal vez lo recordaré. Pero involúcrame y entenderé. Miren, hermanos, cada domingo nosotros nos disponemos a venir a la iglesia y se han puesto a su alcance diversos mecanismos para poder ser instruidos en la palabra. Dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, ¿sí? Nosotros no solamente necesitamos cambiar nuestro carácter, también necesitamos ser instruidos en muchas áreas en las que quizás nosotros no tenemos la capacidad, ¿sí? Entonces, creemos que la palabra tiene ese poder. Y cada vez que nosotros realizamos actividades como la escuela dominical, hermanos, es un momento donde no solamente estamos siendo exhortados, también estamos siendo instruidos para hacer algo. Esa es la idea, hermanos, ¿sí? Esa es la idea del trabajo del evangelismo.
Si nosotros venimos aquí cada domingo y nos rellenamos de información, ¿qué creen que va a pasar, hermanos? Probablemente lo voy a olvidar. ¿Sí? Este proverbio tiene mucho sentido. Si ustedes me muestran, miren, es más fácil poder poner algunas diapositivas, poner alguna información que te pueda ser más útil, pero ¿sabes qué, hermanos? Si tú solamente vienes y te lo enseñamos, probablemente lo vas a olvidar, ¿sí? O de repente te vas a acordar. ¿Saben cuál es la mejor manera de aprender? Haciéndolo, ¿sí? Así que la idea es que cuando recibamos esta información, en especial en temas de evangelismo, podamos ponerlo en práctica, porque si no, no lo vamos a entender. Nos vamos a llenar de información y lejos de poder hacer algo, ¿sí? No lo vamos a hacer. Pablo dice que en todo he aprendido, ¿sí? Pablo aprendió en medio de las circunstancias difíciles a vivir su vida, pero no todo lo supo hacer. Era el apóstol Pablo. Fue revelado Jesucristo en él cuando iba camino a Damasco, y muchas de las cosas que él entendía fueron reveladas, hermanos. Pero muchas otras cosas tuvo que aprenderlas en el camino. El evangelismo puede ser una de esas, hermanos. El evangelismo es un tema importante, porque ustedes recuerdan Jesús antes de ascender al cielo, ¿qué dijo? Vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, hay un camino, hay un trabajo, hay un mandato y tenemos que llevarlo a cabo. Entonces, probablemente muchos van a decir, yo no lo sé hacer, o me van a decir, es que no sé cómo, ¿sí? Pero en todo podemos aprender. Como Pablo aprendió, así también nosotros podemos aprender. No vamos a aprender solamente de escuchar la información, la vamos a aprender y la vamos a guardar, la vamos a retener cuando la ponemos por obra. ¿Están conmigo hasta ahí, hermano? Entonces, esta es la idea de este estudio que vamos a llevar una vez al mes, que nos sirva para ponerlo en práctica. De hecho, toda la escritura tendríamos que ponerla en práctica, pero esta es una aplicación muy inmediata, hermanos, ¿sí? Entonces, esa es la idea. La siguiente. Los testigos del horror. Miren, esta es una nota que es real. Si ustedes van y buscan en internet, se van a encontrar con esta nota que es real. Y es que se dice que la madrugada del 13 de marzo de 1964, en un vecindario de Queens, en Nueva York, una mujer de 28 años fue brutalmente apuñalada y abusada sexualmente, ¿sí? Mientras muchos de sus vecinos estuvieron atentos y escucharon sus gritos de auxilio, pero no hicieron nada, ¿sí? Por eso se le llama, en el diario del New York Times, aparece en la columna y aparece como título Los testigos del horror. O sea, no me lo inventé yo, hermanos. Así aparece en la columna. ¿Por qué? Porque dice que 37 personas, bueno, al menos así aparece en el encabezado, 37 personas presenciaron un crimen, pero nadie llamó a la policía, decía el impactante título del New York Times, ¿sí? El titular hablaba de 37 testigos, pero el cuerpo de la nota menciona que en realidad eran 38 las personas que tuvieron la posibilidad de intervenir, de detener el ataque, de llamar a las autoridades, pero quedaron inmóviles, escuchando el ataque desde sus camas o escondidos detrás de las cortinas. Es más, la nota dice que varias personas encendieron sus luces, pero no hicieron más que eso. Algunas personas no les encendieron, pero fueron testigos de lo que estaban escuchando. La persona, esta mujer de 28 años, gritaba por auxilio, pero nadie hizo nada. Esta noticia fue tan escandalosa, hermanos, no por el homicidio mismo, sino por el número de testigos, de personas que estuvieron escuchando, porque mucho de la escena del crimen se construyó a raíz de los testimonios de estas personas, hermano, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucedió. Esta noticia fue muy provocativa por eso, hermanos, por el testimonio silencioso de estas personas, ¿sí? Un oficial comentó a la prensa, si nos hubieran llamado cuando el hombre atacó la primera vez, porque de hecho dice la nota que fueron 3 ocasiones. La primera la apuñaló, la segunda ella va hacia a la puerta de la entrada de los departamentos, ahí la viola y finalmente le vuelve a apuñalar, ¿no? Entonces dice este oficial que si lo hubieran llamado, pues quizás en el primer ataque hubiera habido tiempo para salvar su vida, ¿sí? Eso era muy probable. Al pensar en todos estos testigos silenciosos,
es normal que uno sienta ese sentimiento de injusticia, ¿sí o no? Y es que eso es lo normal, hermanos. Eso es lo que deberíamos de sentir. O sea, yo no sé si alguna vez has sentido la frustración de pedir ayuda y auxilio y que nadie te ayude, ¿sí? Yo no sé si alguno de ustedes ha visto o algún familiar ha padecido en algo, ¿sí? Y no hubo nadie que pudiera. Miren, no voy muy lejos. Hoy en día ustedes pueden salir a la calle, hay una situación difícil, hay un problema allá afuera, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Llama a la policía? Se agarra su celular y empieza a grabar. Y puede estar presenciando un homicidio, hermano. El homicidio queda grabado, hermano, pero nadie llama a la policía. Nadie lo hace. Así que no estoy hablando de una mentira, hermano, ¿sí? No estoy hablando de algo que no sea cierto. Eso es escandaloso aún para entre los creyentes, hermano. Nosotros no podemos ser testigos de un crimen atroz y no hacer absolutamente nada. Así que como cristianos tenemos la responsabilidad más grande, no solamente de salvar vidas, sino de salvar almas. Bueno, no lo hacemos nosotros, pero a través de la predicación del Evangelio nosotros estamos haciendo esa obra, ¿sí? Porque es más importante el alma de esa persona que su propia vida, en cierto sentido, ¿no? Hasta ahí me están siguiendo, hermanos. Como la mujer de esta historia, las personas alrededor de nosotros están en peligro de sus vidas para una eternidad. O sea, nosotros no tenemos, espero que la ilustración sea clara, aunque esto fue verídico, yo espero que esta ilustración sea clara para nosotros. Nosotros no podemos ser indolentes. Nosotros sabemos, nosotros conocemos que las personas que están allá afuera están en un peligro inminente, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros supiéramos el día que van a morir, simplemente nos acercamos y ¿sabes qué? Ya te vas a morir, tú tienes que ponerte a cuentas con Dios. Pero no lo sabemos, hermano. Sí, el día en el que se hizo, el día 1 de mayo, ese mismo día un joven se aventó del puente Jalitic. Un joven. ¿Sí? ¿Qué lo motivó? No lo sabemos. No sabemos por qué lo hizo. Si tú hubieras sabido que esa persona iba a hacer eso, quizás a tiempo se hubiera predicado el Evangelio, se hubiera hecho algo con la vida de esa persona. Pero el problema ahora mismo no solamente es su vida, es que ahora no sabemos dónde está. ¿Sí? Entonces, ese es el tema, hermanos. No podemos ser testigos del horror. No podemos ser indolentes ante tal necesidad. Gente, hermanos, se está yendo todos los días, ¿sí? Las estadísticas mencionan que alrededor de 150,000 personas mueren en un día. En un día. ¿Sí? En un día, hermano. Entonces hay muchas personas que se van sin ni siquiera conocer a Cristo. Así que hay un llamado para nosotros de hacer esta obra, ¿no? De hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque allá tú y yo sabemos que estas personas que no se congregan en la iglesia, que no están buscando a Dios, están en el peligro inminente de morir en cualquier momento y haberse ido sin conocer el Evangelio de la salvación. ¿Sí? Entonces, miren, debemos entender algo, hermanos. Dios no acepta la excusa de que otra persona lo hará. Yo no sé si se generó una psicosis ahí o qué es lo que produjo que nadie absolutamente llamó. ¿Saben? Algunos llegaron a la conclusión de que la razón por la que no llamaron es porque cuando empezaron a prender las luces, el que prendió la luz, el que vio prendida la luz del frente o del vecino, consideró que esa persona ya había llamado a la policía. Hay un efecto negativo, hermanos. ¿Sí o no? Seguimos creyendo que alguien más lo va a hacer. ¿Sí o no? Sabiendo que tenemos seres queridos a los que amamos y queremos que estén con nosotros, no solamente en la iglesia, sino en la eternidad, ¿sí? Seguimos creyendo que alguien más va a venir y les va a hablar. ¿Sí o no? Estamos esperando que alguien más lo haga. Y escúcheme, Dios no aceptará la excusa de que otra persona lo haga. Él no. ¿Saben por qué? Porque nos ha puesto como atalayas. Y no somos testigos de Jehová, Nos ha puesto como atalaya. Mire lo que dice Ezequiel 3:18. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿No les parece escandaloso lo que Dios está diciendo ahí? O sea, miren, quiero que lo entiendan así. Dios claramente nos ha percibido de que la gente que está allá afuera está en un peligro inminente.
y nos ha puesto como atalayas. ¿Saben qué es lo que hacía una atalaya? Por eso pongo ahí la imagen, porque esa persona estaba en lo más alto para que pudiera ver hacia el valle. Si de tal manera que si venía una amenaza contra el pueblo, contra la ciudad, él tenía que dar instrucciones y decir hacia adentro, el mal viene, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Que si el atalaya decía que venía un mal, venía el enemigo de frente, y el que estuviera dentro no se hubiera apercibido y entonces muriera, el atalaya quedaba limpio, porque él les apercibió, les dijo, el mal se acerca, ¿no? Pero si él no hubiera dicho, sabiendo que el mal se acercaba y lo estaba mirando desde lejos y no apercibía a las personas de que venía el mal, entonces sí, ciertamente era un castigo para ellos como pueblo, iban a morir, pero al final el atalaya Dios iba a demandar de su mano la sangre de cada uno de ellos. ¿Sí? Esa es una realidad, hermano. No, eso no está cambiando en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice Proverbios 24, 11, 12. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeras, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Hermano, no sé si nos están sintiendo. Dijeron por acá, no sé en todos lados, pero el calambre, ¿no están siendo calambrados? ¿Sí? ¿Saben por qué, hermanos? Porque esto es impresionante, ¿sí? Nosotros tenemos un llamado y es que tenemos que librar de la muerte a quienes están en ese peligro, ¿sí? Debemos salvar a los que están en peligro de muerte, porque aún si nosotros estamos usando como pretexto o como justificación, es que no lo sabíamos, que esto no es cierto, hermanos. En el caso del evangelismo no es cierto. Si tú estás en la iglesia cristiana, probablemente si este es tu primer día te voy a entender. Pero si no es tu primer día, si no es la primera vez que llegas a la iglesia, sino que llevas incluso años de asistir a una iglesia y no has hecho la obra del evangelismo, no has hecho el trabajo de salvar a la gente del peligro inminente de su muerte eterna, hermano, no puedes tener como justificación decir ciertamente no lo sabía. No podemos. ¿Sí? Porque en tal caso lo que me estás diciendo es que ni siquiera tú conoces el evangelio y probablemente ni siquiera tú eres salvo. Estoy haciendo simplemente un sentido común, no estoy diciendo que ustedes no son salvos, hermano. ¿Sí? Quiero pensar que quizás hasta a esta fecha lo que hemos sido simplemente testigos del horror, pero no hemos hecho nada. Pero debemos hacerlo, ¿sí? Es un mandamiento. Cuando dice Mateo 22, 35, 39... Esto es lo que debe motivarnos a hacer este trabajo. Y uno de los intérpretes de la ley preguntó para tentarle al Señor, le dijo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ustedes lo conocen, ¿verdad? Jesús les dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento, ¿sí? Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El evangelismo, hermanos, es una manifestación de nuestro amor por el prójimo. Y no solamente eso, es un reflejo de mi amor por Dios. Porque lo que dice la Escritura es que uno emana del otro, ¿sí? Dice Juan en su carta que cómo puedes decir que amas a tu hermano, a Dios a quien no has visto, y no puedes amar a tu hermano a quien siempre ves. No tiene sentido. Así que nuestro amor por Dios, si es genuino, si es verdadero, si es sincero hacia Dios, tiene que resultar en un amor o tiene que reflejarse en un amor hacia mi prójimo. ¿Y cómo puedo yo hacer una expresión clara y precisa de ese amor? Cuando yo les comparto el evangelio, cuando los estoy salvando de la muerte eterna, cuando los estoy salvando de la condenación eterna, ¿sí? Si tú los apercibes, si ellos no te hacen caso, es otro rollo, hermanos. Si ellos no te hacen caso, simplemente tú has hecho el trabajo como una atalaya y has llamado, los has apercibido del peligro, pero ya su sangre no está sobre ti, hermano. ¿Sí? Pero yo creo que muchos de nosotros insistiremos una y otra vez, ¿sí? Porque muchas de estas personas a las que les estamos mostrando el evangelio son personas a las que amamos, a las que quisieran que nos acompañaran a la iglesia, ¿sí o no? Entonces, eso es, hermanos. Las últimas palabras de Jesús no fue pues que la pasen bonito y nos vemos pronto. No, Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, ¿sí? Esto no es una sugerencia, no, es un mandato.
¿Y saben por qué es su mandato? Porque Él está previamente diciendo en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto. ¿Qué es lo que está diciendo Él? Yo tengo toda la autoridad, yo tengo el dominio, yo tengo el poder, yo soy supremo, ¿sí? Por esta razón, por tanto, ustedes vayan y hagan. Noten que Él, lo que está diciendo Jesús en ese momento es, los está mandando, hay una voz de mando, ¿sí? ¿Alguien de ustedes ha estado bajo autoridad, bajo un jefe? Y ha sucedido, yo quiero preguntarles, sobre todo los que se han mantenido ese trabajo, si su jefe les dice algo y no lo hacen, ¿creen que su trabajo va a continuar? No es muy probable, ¿no? A menos que sea de gobierno, probablemente ahí te cambian de área, no sé, pero es muy difícil que si tu jefe inmediatamente dice, haz esto, o te manda a hacer algo y tú no lo haces inmediatamente, es muy difícil que tu trabajo continúe. Pero yo no sé por qué cuando vemos a Jesús diciendo, yo tengo la autoridad, yo tengo la potestad, por tanto, vayan y hagan discípulos, ahí nos parece que es opcional. ¿Sí? No es así, hermanos. Él está ordenando porque tiene el poder y la autoridad. Así que no es un mandato opcional, no es un mandato que pudiéramos decir, hay razones del por qué no debemos y no podemos hacerlo. No hay ninguna justificación para no hacerlo. Ray Comfort dice, se ha dicho que los que continuamente están buscando la voluntad de Dios son sobrepasados por los que están ocupados en hacer su voluntad. ¿Sí? Muchos hermanos, muchos probablemente, si aquí yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿estás buscando la voluntad de Dios? Y probablemente sí lo estás haciendo, pero dice, me gusta esta frase porque él dice, muchas veces los que están buscando la voluntad de Dios son sobrepasados por los que están haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque no solamente buscan la voluntad, quieren ponerla por obra. Y ese es un reflejo de lo que Cristo vino a hacer cuando Él estuvo en este mundo. ¿Sí? Yo no vengo a hacer lo que mi propia voluntad dice, sino que la voluntad de mi Padre es lo que vengo a hacer. Yo no vengo a decir lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me mandó a decirles. ¿Sí? Él está constantemente buscando hacer la voluntad del Padre. Nosotros también deberíamos hacer lo mismo. ¿Sí? Dice, cuando usted ha buscado a Dios en oración y ha recibido sabio consejo sobre la voluntad de Dios, dice, cuando ya estoy convencido de qué es lo que tengo que hacer, dice, la mejor manera de descubrir los detalles de ella es comenzar a hacer lo que está claro en ese momento. Miren, hermano, yo no sé, probablemente sí es cierto, yo no sé cómo hacerlo, pero hay algo que está muy claro, vayan y háganlo. ¿Sí? Si para ti en este momento es invitar a la iglesia, ve y hazlo. O sea, a lo mejor dicen, no, yo no tengo claro los detalles de qué tanto tengo que decirles, cómo empezar, pero sí, a lo mejor en mi mente digo, oye, ¿vas a alguna iglesia? ¿Te gustaría ir? Aquí hay una iglesia. No es la predicación del evangelio, hermano, pero cuando tú tienes claro que esto es un principio, es algo que sí puedes hacer, ve y hazlo. ¿Sí? Pero cuando tú pones como pretexto o justificación, es que todavía no entiendo ciertas cosas, entonces no lo voy a hacer hasta que yo lo entienda, no es justificación y Dios nunca va a tomar eso como una razón válida para no hacerlo. No es posible. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces, eso es lo que debemos entender. Si nosotros no abrimos la boca para salvar a los perdidos, ¿sí? Nosotros terminaremos siendo como un testigo de un crimen y un testigo silencioso. Ahora vamos a ver algunas excusas. No sé si ustedes alguna vez han escuchado ese dicho popular donde dice, predique el evangelio todo el tiempo y si es necesario, use palabras. ¿Alguien de ustedes lo ha escuchado? Yo sí lo llegué a escuchar. Predica el evangelio en todo tiempo y si es necesario, utilice palabras. ¿Qué piensas de eso, hermano? ¿Mande? Predicar con el ejemplo. ¿Eso es lo correcto, hermanos? ¿Predicar con el ejemplo? Bueno, Romano, ¿sí? Conocí a una persona que era maestro y él siempre decía eso, que predicaba su ejemplo y todo. Y fue maestro por un año. Y en el último día le dijo que era cristiano. Él me acercó y no estoy diciendo, todos pensamos que era una onda. Exacto. De hecho, ¿querías decir algo, Carla?
Exacto. Quiero decirles algo importante. Muchas veces el testimonio ha desacreditado el mensaje. Así que el testimonio es importante, pero no es la manera en la que la gente se va a salvar. Porque miren lo que dice Romanos 10, 13 al 14. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel al que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sí me explico? Así que nosotros tenemos que entender que este trabajo de evangelismo es a través de la predicación. Sí, mi testimonio es importante, pero hermanos, ¿se acuerdan lo que dice Primera de Pedro? Decía que los cristianos estaban siendo, ¿cómo se dice la palabra? Estaban siendo involucrados en temas incorrectos. O sea, ellos no estaban viviendo mal, pero los estaban acusando de ser herejes, de ser caníbales, de ser personas que no obedecían al gobierno, a la autoridad, una y otra vez. ¿Eso era cierto? No. Así que a veces el testimonio va a ser corrompido por los hombres por causa del evangelio. Pero aún así, el mensaje, hermanos, nunca va a perder el poder. No importa quién lo diga, hermanos. El mensaje siempre va a tener el poder. Pero como cristianos, nosotros tenemos que tener un buen testimonio. Es evidente, eso es parte del sentido común que nosotros tengamos que llevar. Tanto el mensajero como el mensaje tengan una coincidencia, ¿verdad? Entonces, es necesario, pero es imposible que una persona entienda, se arrepiente, crea en el evangelio si no se le ha predicado. Como dice allí la pregunta, ¿cómo van a invocar a aquel Dios? Señor, sálvame, Señor, perdóname mis pecados, si no han creído. ¿Y cómo van a creer si no han oído ese mensaje? ¿Y cómo van a oír si no hay nadie que les diga, les predique, les hable con su voz y les diga: tú estás en una situación de condenación, la ira de Dios está persiguiéndote y tú no puedes salvarte si no has de confiar en la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Entonces, es necesario poder predicar esto. Siempre va a ser necesario usar las palabras para compartir el evangelio de Jesús. Probablemente nosotros pensemos que testificando con nuestra vida vamos a dar, pero miren, hermanos, uno de los problemas es que ellos no van a saber cómo juntar o unir esos puntos, como lo que acaba de decir David. O sea, la persona solamente puede decir: esta persona es muy bien comportada, es una persona pero nunca por sus mentes va a pensar: este debe ser cristiano. No, hermano, no lo podrían asimilar. Y tampoco van a unir puntos como: oye, viendo tu vida y viendo cómo actúas, dime cómo puedo ser salvo. ¿Alguien se les ha acercado diciendo eso? ¿Sí? No, hermanos, nadie va a preguntarles nada. Es imposible que puedan hacer esto. Es más, hermanos, en su experiencia, alguien me puede decir: una persona se me acercó y se convirtió por verme a mí cómo actuaba. Por mi testimonio, ¿alguien se ha podido salvar, hermano? Nadie lo ha podido hacer. Así que nosotros no podemos simplemente dejar todo a la vista de mi testimonio. Nos ha enviado a predicar el evangelio. O sea, no podemos sencillamente esperar a que los perdidos conecten los puntos. ¿Por qué? Porque ellos no saben que están camino hacia una condenación. Si lo supieran, no estarían ahí, hermanos. Estarían conscientes de lo que está pasando. ¿Sí? Otras excusas, hermanos, espero a que se acerque. Algunos han malinterpretado Primera de Pedro 3:15. Dice: estén siempre preparados, es decir, esténse listos, ¿sí?, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la fe o de la esperanza que hay en vosotros. Para muchos este texto significa: yo voy a esperar a que vengan. Y yo voy a estar listo, Si me preguntan, yo les voy a responder. Pero ese no es el sentido del evangelio, ¿sí? Nosotros podemos ver que Jesús les dice: vayan, id, predicar el evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos a las naciones. No podemos esperar a que las personas asuman que somos cristianos o que están escuchando algo y ellos se acerquen a preguntar: oye, dime cómo puede ser salvo. No, hermanos, porque si ellos lo supieran lo harían, pero no lo saben, no están conscientes de ello. Así que yo no puedo esperar a que se acerquen. Yo tengo que hacer el trabajo, hermanos. Hay un ejemplo que debemos seguir. Nosotros le pedimos a Dios que viniera a salvarme. Le pedimos a Jesús que se hiciera hombre y me viniera a salvar. Nadie le pidió a Jesús que se hiciera hombre para salvarse. Él tomó la iniciativa porque sabía que nosotros no teníamos la condición de pedir: sálvame.
de pedir ayuda. No podían. Entonces, así es lo mismo con ellos. Ellos no saben que necesitan ayuda. Necesitamos ir con ellos y predicarles el evangelio. Algunos van a decir, bueno, es que no sé cómo hacerlo. Primera de Corintios 15, 1, 2. Y de hecho, tomando Primera de Pedro, si yo no lo sé, ¿qué me dice Pedro que debo hacer? Prepararme. ¿Sí? Si yo no lo sé, tengo que prepararme. ¿Sí? Pero miren lo que dice Primera de Corintios 15, 1, 2. Además, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Hermanos, yo puedo entender que hay cosas que no sé, pero el evangelio es imposible que no lo sepas. Sí, porque fíjense la línea de comunicación que está haciendo Pablo ahí. El sentido que está usando Pablo. Él dice, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado. Ya lo conocen. El cual también recibieron. ¿Sí? En el cual también perseveran. Es imposible que tú puedas perseverar en algo que no sabes o no entiendes. ¿Sí? Por el cual, asimismo, si retienen esta palabra predicada, son salvos. Hermanos, tú lo que vas a compartir, ¿qué crees que vas a compartir? Lo que tú mismo recibiste, en lo que tú estás perseverando, en lo que tú estás ahí continuamente, ¿sí? En lo que estás reteniendo, hermano. Tú no vas a enseñar ni a predicar algo que tú mismo no retienes en tu corazón. Un ejemplo, todos hemos llegado a una parte de la ciudad, yo no conozco toda la ciudad de Jalapa, pero hay varios lugares recovecos. Las personas que me han ido a visitar a mi casa saben que al principio requirieron al menos por unos meses la ubicación, ¿sí? Es difícil, o sea, una persona sola no puede agarrar el camino, pero con el tiempo, de tanto que me fueron a visitar, se supieron ya la ruta, ¿no? ¿Sí? Si tú le preguntas a una de esas personas, te va a decir cómo llegar. Digo, ahorita es más fácil con el Google, ¿no? Pero si tú eres una persona, es como si yo les dijera, ¿sabes qué? Aquí hay unos hermanos que no son de aquí de Jalapa. Y yo les dijera, a ver, hermanos, ¿le pueden decir por dónde vivo y decirles cómo llegar? Pregunta, ¿lo van a poder hacer? No, porque no han ido para allá, no han agarrado la ruta, no están acostumbrados a ir. Sí, pero si yo le digo a alguno de mis hermanos que me han ido a visitar continuamente y ya no necesitan les van a decir, ¿saben por qué? Porque eso lo han retenido, en eso han perseverado. Así que, hermanos, lo que vamos a predicar no es otra cosa de lo que ya hemos recibido, ¿sí? Probablemente no sé con qué palabras usarlas, pero ciertamente que si de alguna manera tú ya lo entendiste, entonces yo lo puedo anunciar. A lo mejor podremos decir que en mi forma de hacerlo al principio sea un poco torpe, no torpe yo, sino me refiero a que me encuentro con algunos obstáculos de cómo hacerlo, ¿sí? Pero básicamente sí sé qué pasó conmigo. A mí me dijeron que yo tenía un problema con Dios y es que mi pecado me alejaba de Dios, estoy destituido de la gloria de Dios, ¿sí? ¿Por qué estoy destituido de la gloria? Por mi pecado, ¿sí? Entonces me doy cuenta que yo necesito un Salvador. Y entonces les digo, me dijeron a mí que Cristo había hecho esta obra por mí. Entonces yo creo en la obra de Jesús, que Él es el que me puede justificar, el que me puede salvar, el único que me puede llevar a Dios, el único que me puede llevar a la eternidad. Y entonces yo lo acepto y he creído y he guardado sus mandamientos. Estoy predicando exactamente lo que yo mismo recibí, es lo que Pablo está diciendo. Así que sí, probablemente tenga dudas de cómo tratarlo con cierto tipo de personas. Ahorita en la mañana nos encontramos con una joven, una mujer, que decía que sí creía en Dios, pero que no creía que hubiera la forma de conocerlo a través de la religión, ¿sí? Básicamente ella cree en la reencarnación. Entonces yo le decía, bueno, ¿cómo asumes que esto es verdad? O sea, ¿cómo llegaste a la conclusión de que es así como debe de ser? No, pues es que yo lo creo. Ok, pero eso es como creerlo tú. Yo puedo creer lo mío. La pregunta es, al final, ¿cómo puedo saber que esto es el camino? Bueno, yo creo que si usamos el sentido común, si creemos que hay un Dios, debemos entender que por sentido común,
por definición, ese Dios está por encima de nosotros. Y por tanto, Él define lo que está bien y lo que está mal. Él decide el camino de cómo iniciar y cómo terminar, a dónde nos quiere poner y a dónde nos quiere quitar. Él lo decide. Si yo voy a decidirlo por mi propia cuenta, probablemente yo estoy en error. Entonces yo le decía, te invito a que hagas ese trabajo de decir, bueno, probablemente tú ahora no crees en una religión, no crees en, pero yo te invito a que vayas a la Biblia, ¿sí? Porque ciertamente Dios se mostró y quiso darse a conocer. Porque si Dios no se quiso dar a conocer, entonces yo no sé si el camino que tú estás diciendo es el correcto ni el mío. Yo no lo sé. Es más, bien puedo llevarme la ropa que tienes aquí, llevármela y no tendrías por qué perseguirme, porque ¿quién define quién está bien y quién está mal? ¿Sí? Entonces yo tengo que salirme de mi propio esquema para poder decir, bueno, si hay un Dios, Él es el estándar, Él define qué está bien y qué está mal, entonces tengo que buscar la manera de saber si Él se dio a conocer y me dio a conocer la manera de llegar a Él, ¿no? Si no, pues no tengo ninguna razón moral para obedecer las leyes, para ser fiel a mi esposa, para acabar con una persona con la que me enoje. Entonces, es eso, hermanos. Nosotros vamos a predicar lo que primeramente ya recibí. Nadie te está mandando a predicar o anunciar los conceptos teológicos de la perseveración de los santos, ¿no? O el supralapsarianismo o el infralapsarianismo. No, nada de eso te estamos mandando, se está enviando a predicar, ¿sí? Entonces, simplemente lo que ya recibimos, eso es lo que enseñamos. Otra cosa es, tengo miedo. Hechos 4:29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con todo valor, hablen tu palabra. Es cierto, hermanos. O sea, da miedo, porque no sabes con quién te vas a encontrar. Da temor en no usar las palabras correctas. Tenemos mucho temor acerca de hacer esto, hermano. Pero, ¿sabes? Yo no puedo quitarte ese temor. Por eso es que los discípulos oraron a Dios y decían, Señor, ayúdanos, porque mira, ninguno de nosotros hemos sido amenazados, pero los discípulos de Jesús, los apóstoles fueron amenazados y con todo eso dijeron, Señor, tú nos mandaste a hacer algo y entonces tenemos mucho miedo, pero danos el valor, danos el denuedo porque tenemos que predicar tu palabra. Así que ahí lo único que tienes es orar a Dios, decir, Señor, tengo mucho miedo, pero aún así lo quiero hacer, ¿sí? Probablemente algunos digan, es que no es mi ministerio. Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, es que a mí no me dio el ministerio del evangelismo. A mí no me llamó y ni me dotó ni me dio el don del evangelismo, ¿sí? Eso es incorrecto, hermanos. Eso es una mala interpretación del texto, ¿sí? Tan es así que nosotros vemos en 2 de Corintios 5:18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, la siguiente, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogare por medio de nosotros. Les rogamos, en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Hermanos, ¿a quién les dio el ministerio de la reconciliación? ¿A los apóstoles? ¿A quién se la dio? ¿Cómo lo sabemos? Dice, fíjense cómo dice ahí. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. ¿De quién está hablando? De nosotros. A menos que no sean reconciliados, no se consideren en ese grupo, hermanos. Pero si somos reconciliados con Dios, somos de ese grupo, ¿sí? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y entonces, ¿a quién les dio? A nosotros, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si estabas pensando que el ministerio del evangelismo es únicamente para quienes fueron llamados para eso, como si fuera un grupo especial de la iglesia, eso no es cierto. Porque cualquiera que ha sido reconciliado con Dios, también se le dio el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Y nos dice más adelante, y nos encargó, hermanos, ¿se imaginan eso? Nos encargó.
y no lo podemos ver como, oye, ahí te encargo, échale un ojo al coche en lo que vengo, ¿no? No, no, no. Es como si tú hubieras agarrado a tu hijo, a tus hijos, y se los dieras a alguien, te los encargo, por favor. Esto es lo más valioso, lo más preciado que tengo, y necesito que tú los cuides en tanto yo regreso. Ese fue el encargo. Dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Somos embajadores, hermanos. Ahora, ¿qué es el ministerio de la reconciliación? Según ese texto, ¿qué es el ministerio de la reconciliación? ¿Lo pueden ver? Según 2 Corintios 5. ¿Perdón? Ajá, según este texto, ¿qué es el ministerio de la reconciliación? La evangelización. Fíjense que lo dice ahí muy preciso. Es el mensaje del evangelio. ¿Cuál? Ahí dice que Dios estaba en Cristo, gracias, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta, ¿qué? Sus pecados. Ese es el evangelio, hermano. Sí, el hecho de que haya una reconciliación, ¿qué implica, hermanos? Que había una enemistad. ¿Cómo me voy a reconciliar con alguien que estoy bien? El mundo piensa que está bien con Dios, pero no es cierto. ¿Sí? Dice que hay un ministerio llamado la reconciliación. ¿Por qué? Porque el hombre está enemistado con Dios. ¿Y por qué está enemistado con Dios? Por causa de sus pecados. Porque ese es el ministerio de la reconciliación. Es el mensaje del evangelio. ¿Cuál es el mensaje del evangelio según 2 Corintios 5:18? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Ese es el tema. De hecho, en el versículo 21 va a decir, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. La reconciliación implica una enemistad. ¿Por qué? Porque si Dios dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Pues Él es el que nos envía. Como si Dios rogare por medio de nosotros. Hermanos, cuando nosotros predicamos el evangelio, ¿quién crees que está hablando? Dios, Jesús. Así que si te rechazan a ti, no lo tomes personal, no te están rechazando a ti. ¿A quién están rechazando? A Cristo. ¿Sí? Así que no lo tomes personal. Si alguien te ofende mientras le estás mencionando el evangelio, no te preocupes. O sea, el tema no es contigo, tú simplemente estás como representante de Dios. Cuando dice que somos embajadores, lo que está diciendo es que este hombre me está representando a mí. Ahí es la importancia del testimonio, porque yo estoy representando a un ser santo, 3 veces santo. Es justo, es bueno, bondadoso. ¿Sí? Finalmente, hermanos, simplemente para que podamos hacer una reflexión y podamos llevar esto a nuestros corazones. Ustedes recuerdan la historia de Segunda de Reyes, capítulo 7. Nos vamos a encontrar una historia de los 4 leprosos. No sé si recuerdan esa historia. Estos 4 leprosos estaban excluidos del pueblo, estaban un poco fuera. ¿Saben por qué? Porque tenían lepra. Pero en ese momento el pueblo estaba sitiado por los asirios. Estaba siendo sitiados y les habían cerrado todos los vínculos de comercio de tal manera que ya no tenían que comer. Entonces se dice que en ese momento los precios se fueron exorbitantes, de tal manera que aún se vendía una cabeza de res por miles de talentos. Incluso el estiércol de la paloma se vendía muy caro, porque no había qué comer. Ellos estaban sitiados y estaban ya muriendo de hambre, hermanos. Incluso llegaron al punto de cometer canibalismo. Ahí nos encontramos con la historia de las 2 mujeres, una que le había dicho, ¿cómo ves si nos comemos a tu hijo primero y mañana nos comemos al de nosotros? Se comen al niño y al otro día la otra mamá ya no quiso sacar a su hijo. Entonces se entera el rey se rasga las vestiduras y dice, ¿cómo puede ser que estemos pasando por eso?
Y tanta su desesperación que maldice a Eliseo y lo culpa de todo lo que está pasando. Pero Eliseo, al inicio del capítulo 7, da una profecía y dice que todos los precios iban a normalizar, iban a llegar a un mínimo y las cosas iban a cambiar. Pero el rey no lo creyó. Y es ahí donde nos encontramos con la historia de estos 4 leprosos que estaban fuera de la ciudad, no estaban dentro sitiados, ¿sí? El campamento de los asirios estaba vacío, miren lo que dice ahí. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran vida, viviremos, y si nos dieran muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegaron a la entrada del campamento al anochecer, de los sirios, y no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyera estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campamento estaba como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Todo eso es lo que hizo Dios, ¿sí? Después leemos: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a la tienda y comieron y bebieron y tomaron allí plata y oro y vestidos. Fueron y los escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron, y fueron y los escondieron. Dice, luego se dijeron uno al otro: no estamos haciendo bien. Noten esto, que esto es importante, hermanos. Dice, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, de buenas noticias, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta al amanecer, nos alcanzará la maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva al rey. ¿Sí? Imagínense esto, hermanos. Estos leprosos habían sido apartados por el pueblo porque tenían lepra. Pero una vez que pasa todo esto, que es impresionante, los que los habían sitiado abandonaron sus tiendas y dejaron todo lo que poseían ahí. Estos 4 leprosos entraron, comieron y bebieron, tomaron de los tesoros y regresaron, escondieron, y lo hicieron por dos ocasiones. Pero llegó un momento donde entendieron que lo que estaba haciendo estaba mal. Pregunta, ¿por qué estaba mal? Porque hubo un momento en que los leprosos vieron que lo que estaban haciendo estaba mal. Solo era para ellos. ¿Y qué? Que si fuera para ellos. Acuérdense, los que estaban adentro estaban muriendo de hambre. Entonces, ellos no fueron indolentes ante tal. Hubo un momento donde estaban haciéndolo solo para ellos, pero en algún momento se dieron cuenta, es que no está bien. O sea, estas son buenas noticias. Y tenemos que ir a decírselo al rey. ¿Sí? ¿Por qué eran buenas noticias? Porque el hambre se iba a acabar, hermano. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto, hermanos, en cuanto a la evangelización? ¿Sí? Nosotros sabemos que allá afuera hay mucha gente así, muriendo de hambre, hermanos. Del hambre, un hambre por Dios. Bueno, no tienen hambre por Dios, pero es evidente que están muriendo, hermanos. ¿Sí? No podemos ser indolentes. Si algo podemos aprender de estos 4 leprosos, ¿a qué? A esparcir la buena noticia. ¿Sí? Esa buena noticia de que en Cristo el hambre se acabó, de que en Cristo nosotros tenemos vida eterna, de que en Cristo nuestros enemigos fueron derrotados, de que en Cristo nosotros podemos ir a la vida eterna. ¿Sí? Y esto es verdad para nosotros y también para los que están afuera. Así que si algo podemos aprender, hermanos, el día de hoy es acerca de esto. Y cierro con una frase de Spurgeon. Dice, si los pecadores serán condenados por lo menos que tengan que pasar por encima de nuestros cuerpos. Y si ellos perecen, que sean con nuestros brazos alrededor de sus rodillas, rogándoles que se queden, que ninguno vaya allí sin ser advertido y sin recibir oración a su favor. ¿Sí? Yo no sé qué va a pasar con ellos, pero si algo va a pasar conmigo, es que yo, en cierto sentido moral, me quedaré prensado de sus rodillas rogándole, porque eso es lo que nos mandó en el ministerio de la reconciliación,
que rogáramos por medio de, en el nombre de Cristo, que se reconcilien con Dios. Así que el trabajo no es simplemente entregar información, es un trabajo de rogar, como si Dios lo hubiera hecho. Es más, no como si Dios lo hubiera hecho con ellos, como Dios lo hizo con nosotros. Solo tenemos que recordar cómo Dios lo hizo con nosotros, cómo Dios rogó por nosotros. Cuántas veces la misma persona insistió por nosotros, oró por nosotros, nos predicó el evangelio una y otra vez cuando fuimos groseros y los sacamos de la casa o les dijimos que no queríamos escuchar absolutamente nada. Pero pareciera que era Dios mismo rogando por medio de ellos. Reconcíliate con Dios. Así es lo que tenemos que hacer con ellos. Es lo que también nosotros tenemos que hacer con ellos. Rogar que se reconcilien con Dios. Amén. Entonces, hermanos, todos los domingos, primer domingo de cada mes, hoy fue uno de esos domingos, a las 10 de la mañana estamos saliendo a evangelizar, ¿sí? Estamos llamados a hacerlo, no hay excusa. Si no lo sabes hacer, ven y acércate con alguno de nosotros y aprende a ver cómo lo hacemos, ¿sí? No somos expertos, pero si lo seguimos haciendo, vamos a aprender a hacerlo, ¿sí? No hay excusa. El amor por Dios se refleja por el amor por nuestro prójimo. Y lo que Dios nos mandó a hacer es a predicar el evangelio, no a hablar solamente con nuestro testimonio, es predicar el evangelio, que escuchen por nuestra voz el mensaje de que Cristo estaba reconciliándose al mundo consigo mismo y no tomándole en cuenta sus pecados. Amén. Entonces, vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos en esta mañana, que nos reúnes, Señor, que nos capacitas, nos recuerdas cuál es tu mandato, el apremiante mandato de ir a predicar el evangelio a toda criatura, de ir a ser discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que tú nos has mandado. Te pedimos, Señor, y nos abrazamos de esa promesa de que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, que tú nos acompañas mientras abrimos nuestras bocas, que tú nos acompañas mientras hablamos con las personas, Señor, con desconocidos, con personas que rechazan tu mensaje, que rechazan tu evangelio, pero queremos hacerlo, Señor. Si tenemos miedo, ayúdanos, Señor, a hablar con valor, con denuedo, Señor. Si no sabemos cómo hacerlo, capacítanos, Señor. Haznos sabios, prudentes, Señor, haznos capaces para poder mostrar este mensaje del cual nosotros primeramente ya recibimos, en el cual nosotros perseveramos, en el cual nosotros nos mantenemos firmes, Señor. Padre, no hay otra cosa que nos mandes a anunciar que lo que nosotros no hayamos recibido primeramente. Así que envíanos, Señor, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Te ruego por esta iglesia, Señor, para que pongas en nuestros corazones ese anhelo y ese deseo de hacer y cumplir tu mandato, Señor. Ayúdanos, te lo pido, Señor, que seamos una iglesia verdaderamente bíblica, Señor. Una iglesia que sale por los perdidos, que sale y predica y anuncia tu evangelio, Señor. Que ama a Dios y que lo muestra amando a su prójimo, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes, Señor, porque esta es una obra que tú has comenzado y la terminarás hasta el día de tu venida, Señor. Lo creemos y te adoramos en esta mañana. Prepáranos para escuchar tu mensaje, el sermón de este día, Señor, y prepáranos, Señor, para que en la semana, si se presenta una oportunidad, Señor, podamos anunciar tu evangelio, Señor, a alguien más. Gracias te damos por cada uno de mis hermanos que está aquí congregados. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Empezamos ahí unos 10 minutos más o menos.